Ha concluido ya el trabajo de socialización rumbo al censo que se va a desarrollar el 2024. Pero este trabajo de socialización con los alcaldes, por ejemplo, gobernadores, universidades, ahora hay otro trabajo que se debe desarrollar. ¿Qué va a pasar con la fecha? ¿Se modifica? ¿No? Vamos a hablar acerca de todos estos temas. Estamos con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, a quien le damos la bienvenida vía Zoom. Ministro, ¿cómo está? Saludos cordiales. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenos días y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bien, ministro, es un trabajo arduo el que se está desarrollando de socialización, ¿no? Estas mesas técnicas, por favor, explíquenos un poco previo a lo que se viene ahora. Bueno, Vania, evidentemente en el marco del acuerdo y del consenso al cual ha arribado nuestro presidente Luis Arce con los alcaldes de las 9 capitales de departamento, más la ciudad del Alto, a la cabeza del INE se han realizado estas mesas de socialización eminentemente técnicas en estos 10 municipios. En estas mesas técnicas lo que hemos tenido la oportunidad, o el INE mejor dicho, ha tenido la oportunidad es de informar sobre los avances del proceso censal, presentar el nuevo cronograma y también presentar las formas en que los municipios y las universidades principalmente van a poder fortalecer todo este proceso censal. Hemos tenido esa oportunidad, han sido muy positivas las 10 mesas que hemos tenido de socialización. Una de las principales conclusiones, Vania, ha sido, por ejemplo, la coincidencia de que el censo tiene que ser tratado en un ambiente netamente técnico, lo cual va a permitir fortalecer el proceso censal y principalmente despolitizar todo el proceso censal. Otro de los temas en los cuales se ha coincidido en la gran mayoría de las mesas es la importancia del proceso censal para poder tener datos de calidad que después del proceso censal permitan a los diferentes niveles de gobierno desarrollar políticas públicas en beneficio de la población. Y otro de los grandes resultados que hemos tenido de estas mesas de socialización es que una vez que el INE ha presentado el nuevo cronograma, no se ha tenido objeciones, oposición, rechazo u observaciones de fondo en términos técnicos que puedan condicionar el nuevo cronograma presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Eso demuestra también el sustento técnico con el cual ha trabajado y ha presentado este nuevo cronograma y toda la información del Instituto Nacional de Estadística, y de esta manera se ha logrado socializar, informar y también escuchar algunos criterios técnicos, algunas propuestas que se han presentado en las diferentes regiones. Modificar la fecha, ministro, adelantar el censo un año, ¿qué implicaría, por favor, de acuerdo también a la recomendación de los expertos internacionales que acompañan todo este proceso? Bueno, lo primero que hay que señalar, Vania, es que en ninguna de las mesas se ha presentado una propuesta completa o sólida para poder adelantar el proceso censal. En la mesa de Santa Cruz, por ejemplo, Vania, lo que se ha tenido es la presentación de una propuesta incompleta y que ha sido reconocida por la propia universidad la necesidad de complementar esa su propuesta que ha presentado el día 15 de agosto en la reunión de Santa Cruz. Aquí lo que se trata dentro del proceso censal, Vania, ya entrando a responder tu pregunta, es que el proceso censal pueda cumplir parámetros internacionales, pueda cumplir todos los requisitos y los parámetros profesionales y técnicos que se necesitan para que el proceso censal pueda brindarnos datos de calidad. Aquí no se trata de vincularlo a temas de inquietudes o de criterios políticos en relación a que debe ser en una u otra fecha. Aquí son criterios técnicos que establece que la recomendación, por ejemplo, de la Comisión Internacional de Alto Nivel está vinculada a que el censo de población y vivienda, para precisamente cumplir parámetros técnicos y que el proceso censal nos pueda dar datos de calidad, se realice el censo hacia el año 2024. Incluso ellos recomendaban o sugerían que se podía realizar un poco más tarde, el año 2024. Ahí el INE ha hecho algunos esfuerzos para poder reducir y optimizar algunos tiempos en el sentido de poder realizar el censo de población y vivienda hasta mayo o junio del año 2024, como establece el decreto supremo que ha aprobado la reprogramación del proceso censal. Dejando un poco de lado, ministro, este tema por la fecha, las protestas, el anuncio de una cumbre, por ejemplo, nos concentremos en este proceso en el sentido que este año, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son las proyecciones, por favor, la planificación que se tiene?
Bueno, Vania, estamos en la etapa precensal, ¿no? Y dentro de la etapa precensal, una de las actividades más importantes es la actualización cartográfica estadística, ¿no? Esta actualización cartográfica estadística está siendo llevada adelante por el Instituto Nacional de Estadística. Cada vez son más ciudades las que se van incorporando dentro de este proceso, este trabajo de la actualización cartográfica. Entre estos días se está iniciando, por ejemplo, la actualización cartográfica estadística en la ciudad de Sucre. Entonces vamos a continuar este trabajo. La actualización cartográfica, Vania, es una de las tareas más importantes dentro del proceso censal, porque te establece ya el primer dato, por ejemplo, de las viviendas o de los hogares a los cuales se va a tener que censar el día del censo propiamente dicho. Entonces, y te establece y te da el primer parámetro para organizar toda la logística en cuanto, por ejemplo, a boletas, a personal, a las brigadas de trabajo que se van a tener que destinar a cada uno de los segmentos y manzanas que establezca este trabajo, el resultado de la actualización cartográfica estadística. De la misma manera se van a poder trabajar en las siguientes semanas con lo que es el Instituto Abierto el Instituto Abierto. ¿Qué es el Instituto Abierto? Es un mecanismo a través del cual el INE va a poner a consideración en consulta para que puedan realizar algunos comentarios y sugerencias, por ejemplo, a la propuesta o a la boleta censal preliminar. Eso también ha sido hablado en las reuniones de socialización, es uno de los puntos que han requerido principalmente las universidades para que poder participar y fortalecer o mejorar en algún caso algunas de las preguntas que se han establecido en esta boleta preliminar, para después pasar en los siguientes meses ya a realizar las pruebas piloto, las pruebas cognitivas y finalmente realizar el censo experimental como la última gran prueba de todo el proceso censal. Para cerrar, ministro, en este trabajo de relevamiento de información cartográfico, ¿la ciudadanía tiene que participar? ¿De qué forma lo harán, por favor? Bueno, Vania, yo dividiría la respuesta en dos partes. La primera es la coordinación que tiene el Instituto Nacional de Estadística con los municipios. Los municipios en general nos brindan o le brindan al INE la información cartográfica base o la información catastral que muchos de los municipios tienen, pero no todos tienen esa información catastral. La realidad de los municipios es muy diversa, entonces los municipios capitales en general tienen mayores posibilidades para poder tener esa información, pero los más chiquititos no tienen esa misma capacidad de tener esa información catastral. Entonces, la primera etapa de coordinación es con los municipios para poder tener esa información base y después actualizarla y complementarla con el operativo de campo que realiza el Instituto Nacional de Estadística. La segunda parte es precisamente ya la coordinación primero con los municipios para poder llegar a los hogares y a la población y poder realizar esas consultas, por ejemplo, de cuántas viviendas hay en un manzano, de cuántos hogares viven dentro de una vivienda, porque en muchos casos dentro de una construcción o dentro de una vivienda no vive solamente un hogar, sino viven más de un hogar, que ese es el parámetro con el cual se va a trabajar en este censo de población y vivienda. Entonces, ahí es donde ya entra la participación de la población, primero con la coordinación de los municipios para poder informar de que las brigadas del INE van a llegar a la población, van a llegar a las viviendas, a los hogares para recabar y actualizar esta cartografía estadística en todo el país. El censo, esta consulta se va a hacer de la forma tradicional, tomando el ejemplo de Argentina, por ejemplo. ¿Se va a implementar tal vez la tecnología, la digitalización o no? Son dos formas de realizar el censo un tanto diferentes en el caso de Bolivia y Argentina. En Argentina se ha hecho un censo de derecho y en el caso de Bolivia se hace un censo de hecho. ¿Qué significa eso? Un censo de hecho, en el caso boliviano, se realiza en un solo día o en un par de días en las zonas dispersas. En cambio, el censo que se ha realizado en la Argentina es un censo que se realiza en 2 o 3 meses en función también a datos y a registros administrativos que tienen. Sin embargo, eso no implica que no se utilice tecnología, Vania. Lo que se va a utilizar en la primera instancia de la actualización cartográfica es, como se había mencionado, es la utilización de tablets
para poder realizar la actualización cartográfica estadística y utilizar la georreferenciación de los segmentos, de los manzanos y principalmente de las viviendas, para de esta manera hacer la actualización cartográfica estadística. Y en la parte del empadronamiento propiamente dicho, evidentemente se va a hacer todavía con boletas censales físicas, es decir, de papel. Sin embargo, para la generación de las bases de datos y de resultados se va a utilizar el escaneo de estas boletas para poder generar las bases de datos. En el mundo se utiliza este sistema para poder escanear y facilitar y reducir el riesgo también el riesgo humano que tiene el transcribir la información manualmente. Entonces eso también se va a utilizar en el proceso censal, Vania. Termino con esto, por favor, ministro, aprovechando su tiempo. ¿Se puede todavía incluir alguna pregunta? ¿Están abiertos a esto o no? Bueno, Vania, el Instituto Abierto es el mecanismo a través del cual se va a establecer, principalmente con las universidades, se van a escuchar algunas sugerencias. Lo que hay que es para mejorar las preguntas, pero lo que hay que establecer, Vania, es que las preguntas no son definidas discrecionalmente, tienen un protocolo a través del cual se establecen la viabilidad o la inviabilidad de incluir una pregunta, de mejorar una pregunta o modificarla, y eso es un protocolo que cumple ciertos criterios en términos netamente técnicos en marco de buenas prácticas internacionales, y que ese va a ser el tratamiento, como hacía el tratamiento que viene dando el Instituto Nacional de Estadística a este tema y a todos los temas del proceso censal. Muy bien, ministro, gracias por haber conversado con nosotros de este tema que nos interesa a todos los bolivianos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Vania. Nuevamente saludarte a ti y a toda la audiencia. Que tenga muy buen día. Gracias igualmente, ministro. Continuamos con más.